Comenzamos, mis queridos hermanos, apenas comenzando este año, ¿verdad? El año 2025. Queremos hacerlo con una nota positiva, ¿verdad? Yo creo que no hay mejor manera de comenzar un año, de comenzar un día, de comenzar un ministerio, de comenzar una obra, cualquiera que sea, que no sea con la bendición de Dios. Mis queridos hermanos, con la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Números capítulo 6 se les da varias instrucciones, se les daba a los sumos sacerdotes para bendecir al pueblo, a Israel. Y a esto se le llama la bendición sacerdotal, o la bendición de Aarón, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel. Y tenía que pronunciar estas mismas palabras que nosotros hemos leído como salida de la boca misma de Dios. Pero también, hermanos, de una manera muy especial. Esta bendición que estamos leyendo, que hemos leído, es para nosotros también hoy. No solo para comenzar un año, sino para cada día de nuestra vida. Notemos que nos llegan estas palabras, amados hermanos, nos llegan con una triple bendición. Fíjense allí en el triple uso del nombre de Jehová. ¿Se dio cuenta? Jehová te bendiga. Jehová haga resplandecer. Jehová alce sobre ti. Amados hermanos, esto representa la llenura de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que queremos nosotros. Ahora, ¿qué nos dice esto? ¿O qué te dice a ti en esta mañana, hermanos? Que Dios está listo para bendecirte, para volverte a bendecir y para seguir bendiciendo tu vida. ¿Amén? Esto es lo que Dios desea, amados hermanos. Él está listo para bendecir a sus hijos, para bendecir a su iglesia, para bendecir a su pueblo. Y esto nos recuerda a nosotros, a los ángeles, cuando daban voces al profeta Isaías. Recuerdan que decían allí en Isaías capítulo 6, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de ¿qué? De su gloria. Ese uso triple, hermanos, de la palabra identifica la realidad a un nivel infinito, a un grado infinito. Esto nos habla a nosotros de un Dios que es trino. En Eclesiastés, si vamos a Eclesiastés, allí encontramos que se nos da de esta manera, o sea, dándole el valor, la importancia a la fuerza que aporta la presencia de Dios en un matrimonio. Miren cómo lo dice: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y nos preguntamos a veces por qué tantos divorcios entre los matrimonios aún llamados cristianos. ¿Qué pasa? ¿Qué está faltando realmente? Está faltando la presencia, la gloria misma de Dios. Y no entender esto es engañarnos a nosotros mismos, porque la palabra de Dios es clara y nos habla. Pero ¿qué puede tener más significado, amados hermanos, que lo que vemos aquí en esta fórmula, esta triada que estamos viendo aquí? Claro que Israel no tenía todo el entendimiento de la doctrina en cuanto a la Trinidad. Obviamente Dios fue dando la revelación, y aunque Eclesiastés fue escrito por judíos, para judíos, hoy nosotros tenemos una revelación completa, porque nos ha llegado a nosotros el Mesías, el sumo sacerdote eterno, perfecto. Y si miramos a través de los lentes de la revelación sucesiva de Dios a través de las Escrituras, pues parece muy normal entender que el uso triple aquí, el número 6, sugiere la Trinidad. Y yo quiero que lo vean a través de las palabras que Dios puso en el apóstol Pablo en 2 de Corintios, para que vean esta triple bendición, mis queridos hermanos, cómo nos llega a nosotros por medio de la Trinidad.
¿Pueden leerlo conmigo? La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. En gloria al Señor. Allí está la bendición de Dios para nosotros, amados hermanos. Si leyésemos la bendición de Aarón, teniendo en cuenta este pasaje que el apóstol Pablo nos da, estaríamos diciendo algo así como: Dios el Hijo te bendice y te guarda. Dios el Padre resplandecerá tu rostro y tendrá misericordia de ti. Y Dios el Espíritu Santo alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amados hermanos, al comienzo del siglo XX no teníamos una copia antigua o muy antigua de los libros de Hebreos, o sea, los libros del Antiguo Testamento que están en hebreos y en arameos. La copia más antigua que existía, que teníamos, era de 1000 años después de Cristo. Pero, hermanos, gloria al Señor. Y por cierto, debido a eso había muchos críticos, eruditos, que hasta ponían en dudas la veracidad del Antiguo Testamento tal como lo tenemos. Pero para la gloria de Dios, en el año 1949, aunque algunos los datan en el 46, otros en el 47, unos rollos fueron hallados, los rollos del Mar Muerto, en la zona del Mar Muerto, y hermanos, eran de los días de Jesús. Nunca después de Cristo se habían encontrado un registro tan antiguo, o sea, que nos diera la fe que necesitamos tener en las Escrituras, como ese descubrimiento. Ahora, como si eso fuera poco, en el año 1979, en el año en que yo me gradué de high school, de 12 grados, hace poco, ¿verdad? Fue hallado en ese año un fragmento aún más antiguo todavía, descubierto por la doctora Judith Hartley, una arqueóloga de la Universidad de Villanova, y fue hallado en la tumba, en una tumba, o sea, del Valle Enón al sur de Jerusalén, Enón, el valle. Allí pues hallaron 2 pequeños rollos de plata. Y hermanos, pues se tomó varios años en poder preparar esto. Esto no es llegar así, abrir aquello y empezar a leerlo. Tomó varios años los científicos para que pudieran limpiarlo con mucho cuidado. Y luego de hacer esto, desenrollarlos. Otro proceso complicado. Pero hermanos, cuando lo lograron, encontraron allí los escritos más antiguos de la época de David. ¿Qué les parece? ¿Y saben qué? Estaba exactamente como los tenemos hoy, como lo hemos leído en esta mañana. ¡Gloria al Señor! Hoy se encuentran esos rollos en un museo en Jerusalén. Y entre todos los contenidos incluidos en esos escritos estaban la bendición de Aarón, como lo hemos leído hoy. Hermanos, esta palabra de Dios nos llega a nosotros hoy también con una bendición de Cristo. Miren, aunque la bendición viene directamente de Dios, es Cristo quien nos bendice. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, miren, Dios le había dado solamente al sumo sacerdote, o a los sumos sacerdotes, para que pudieran dar esta bendición. Esto no lo podía decir cualquier persona. Tenía que ser el sumo sacerdote, que estaba bien con Dios, tenía esa autoridad para poder representar a Dios y en estas palabras, en esta bendición. Y de acuerdo a lo que leemos en Hebreos capítulo 5, mis queridos hermanos, en el Nuevo Testamento, Aarón representa a los sacerdotes terrenales, temporales, hasta que vino el sumo sacerdote perfecto y eterno, Jesucristo.
Aarón es el anuncio de lo que vendría después, de lo verdadero, de lo eterno. Entonces la Biblia nos dice, hermanos, que el Señor, con esta bendición, pues dice que antes de regresar al cielo, alzó sus manos y bendijo a los discípulos. Alzó sus manos y bendijo a los discípulos. El Señor con sus manos marcadas, con esos clavos que estuvieron allí clavados en la cruz, el Señor nos bendice, nos vuelve a bendecir y nos sigue bendiciendo. Esta bendición nos llega a nosotros con la autoridad, amados hermanos, también de Cristo. Cristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y ¿dónde más? Y en la tierra. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Esta bendición no era simplemente lindas palabras, una expresión bonita, positiva, de buena voluntad para la gente que cumple años. Lo hacemos todos los domingos, ¿verdad? Estamos estudiando este pasaje que lo leemos todos los domingos. Hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento, Aarón daba esta bendición bajo la autoridad de Dios. Y así tenía que ser. Cristo mostró su autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La mostró sobre la enfermedad, las enfermedades. Cristo mostró su poder y su autoridad sobre la naturaleza, sobre la muerte misma. Como ustedes saben, resucitó. Demostró tener autoridad. Y Él fue el que dijo, antes de la última bendición, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Él dijo, toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada. Y Él es el que alzó las manos y dijo, que bendijo a los discípulos. Usted es discípulo de Cristo. Usted es bendecido por Cristo. Amén. También notamos que nos llega a nosotros la bendición de acuerdo a nuestras necesidades. Quiero que miren conmigo, hermanos, los 6 componentes que corresponden a nuestras necesidades en esta bendición sacerdotal. Primero se nos dice, Jehová te bendiga. ¿No es así? Así que preguntamos, ¿quién quiere la bendición de Dios en esta mañana? Yo no quiero otra bendición que no sea la que el Señor tiene para mí, ¿verdad? Y que, hermano, pensándolo bien, esto no tiene precio. Esto no tiene precio. Díganme si puede haber algo más valioso que la bendición de Dios para tu vida. Tenemos a un Dios que quiere bendecirnos, hermanos. Ahora, si usted lo sabe, usted está seguro. La pregunta es, ¿no le da esto a usted un sentido de tranquilidad y de paz, sabiendo que Dios le quiere bendecir? La palabra bendiga en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es muy notable y una palabra muy importante, muy común en el Antiguo Testamento, incluyendo algunos derivados. Se utilizan 415 veces la bendición de Dios hacia la vida, hacia la salud física, espiritual, hacia la prosperidad también espiritual o material. Se utiliza la bendición de Dios. Hermanos, también lo podemos ver en Deuteronomio 28, pero se amplifica en la vida de los cristianos. Para los cristianos lo vemos en el Nuevo Testamento, en Efesios 1:13. Hermanos, cuando ustedes puedan, léanse el capítulo 1 de Efesios para que vean lo que estamos diciendo. Pero miren Efesios 1, ¿pueden leerlo conmigo, hermano? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Usted lo cree? Dígame. Amén. Miren, en el original griego, cuando ustedes van allí, aparece todo este escrito, y el apóstol Pablo es un hombre de letra, un hombre de estudio. Y la única vez que se nota a él escribiendo todo esto sin una coma, sin un punto, hasta llegar al versículo 12 o 14, según la versión. Hermanos, era tan grande lo que estaba expresando esta alabanza, dando gloria a Dios por la bendición que Dios nos ha dado a nosotros, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual,
que Él no quiso parar, no quiso poner una coma, no quiso poner un punto hasta terminar esa alabanza. Dios el Padre nos ha bendecido en Jesucristo y debemos estar conscientes de eso cada día. Hermanos, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona nace en la familia de Dios, nace rico, porque tiene la riqueza y tiene la herencia de Cristo para los cielos. Así que en Cristo usted tiene parte en las riquezas de la gracia de Dios, parte en la gloria misma de Dios, en la misericordia de Dios y las inescrutables riquezas de Cristo, porque no podemos contarlas ni medirlas, queridos hermanos. Es decir, nuestro Padre Celestial no es pobre, es rico. No se puede medir sus riquezas, no se agotan sus riquezas, es para siempre y nos ha dado la herencia en su Hijo. Ahora miren, también nos dice, y que te guarde, ¿no? Jehová te guarde. ¿Les gusta esto? Que el Señor nos guarde. ¿Qué quiere decir esto? La palabra griega que se traduce así, ¿no? Guarde, tiene la idea, o lleva la idea de protección. Uno de los significados más común y más simple es de hacer cerca alrededor, es decir, cercano. Sin duda tiene que ver con proteger. Y esto se usaba mucho en aquellos tiempos en el contexto de los pastores cuidando a sus ovejas. Protegían a las ovejas de las fieras que podían venir y hacerle daño o comerse las ovejas, y también de los ladrones, no solamente los animales, los seres humanos también, que eran ladrones, se llevaban las ovejas de otros rebaños. Pero los teólogos que profundizan un poco más en estas palabras, en estos cursos de palabra, pues ellos dicen que la palabra tiene que ver o significa ejercitar gran protección y cuidado. O sea, que se unen dos cosas allí juntas. ¿Por qué? Porque el término, es decir, no se utilizaba solamente para ponerle una cerca a las ovejas y simplemente dejarlas allí, sino de cuidarlas día a día según sus necesidades. En otras palabras, conlleva la idea de estar velando por las necesidades de ella. Amigo, hermano que estás aquí, Dios conoce tus necesidades. ¿Cuáles son? Él las sabe. Las preocupaciones que tú tienes ahora, las inquietudes que tienes en estos momentos, Él las conoce. ¿Y saben algo? A nadie más le interesa tanto como a Él, porque Él es tu Dios, Él es tu pastor. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario a través de su Hijo. Por lo tanto, hermanos, qué hermosas estas palabras cuando nos dice que Él nos guarde, que el Señor nos guarde. Y eso era lo que hacía el pastor. Yo creo que un texto, un pasaje en la Biblia que explica bastante, claro que no tenemos tiempo ahora de desarrollarlo, pero ustedes lo conocen, que es el Salmo 23. Explica muy bien el Salmo 23 toda esa trayectoria del pastor cuidando a sus ovejas hasta el final. ¿Cuántos se saben el Salmo 23? ¿Quieren decirlo conmigo? A ver, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria al Señor. Ahí está. Dios te bendiga y te guarde hasta el final, queridos hermanos. Pero también dice que Jehová haga resplandecer, mientras tanto,
haga resplandecer su rostro sobre ti, mis queridos hermanos. Aquí la clave está en la palabra resplandecer. El resplandecer aquí es estar lleno de luz, de gozo, de la vibración, del entusiasmo de Dios. Cuando alguien está siendo así resplandecido de esta manera, es fiel al Señor y se nota en su consagración y en la forma que se expresa, no solo en relación con los hermanos, sino con la iglesia local. Así que, hermanos, esto no quiere decir que usted que la persona está siempre con una sonrisa, que todo es risa y alegría. No, esto no quiere decir eso, porque hoy a veces se confunde mucho lo que es el amor o la pasión con carismatismo. Hay mucho carismatismo hoy por todas partes. La gente cree que donde hay mucho carismatismo es allí donde hay avivamiento. No, esas cosas exteriores que no necesariamente dicen lo que hay por dentro. Pero una persona puede estar pasando, un cristiano puede estar pasando por pruebas, por momentos tristes y sentir una tranquilidad, gozo por dentro, sabiendo que el Señor está en control de todo lo que está pasando y que de alguna manera todas las cosas van a suceder para bien. Así que, hermanos, en pocas palabras, tenemos que estar cerca del Señor. ¿Cuántos quieren ser alumbrados por esa gloria del Señor? Hermanos, lejos de Él no. Tiene que ser cerca del Señor. La gloria de Dios es totalmente intrínseca. Es intrínseca. Es del propio. Él la sabe producir. De Él sale. Es la fuente de la gloria. Por lo tanto, nunca sale de otra fuente, ni de algún ser angelical, ni de nosotros. Nosotros no le damos gloria a Dios. Cuando decimos que le damos gloria a Dios, lo que estamos diciendo es que reconocemos que toda gloria viene de Él. Y lo que queremos es devolverle en alguna manera que le agrade a Él de lo que Él nos ha dado. Ahora, la gente no entiende a veces por qué tienen sus vidas espirituales como apagadas. Y si preguntamos, ¿usted quiere más fuego de Dios? ¿Usted quiere avivamiento? ¿Cuántas personas levantarían la mano? Pero la pregunta es, ¿cuántos quieren de verdad acercarse al Señor de toda la gloria? Cuando Moisés se acercaba mucho a la gloria de Dios, ¿cómo salía Moisés de ese monte? Alumbrando con la gloria de Dios. Hermanos, es así cuando nos acercamos a la gloria del Señor. Es decir, nos llama a acercarnos a Él y reflejar su gloria en nuestro carácter. En nuestro carácter. Y esto funciona no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, donde a veces tenemos que expresar la paciencia, donde tenemos que ser humildes en cualquier situación. Allí se presenta la gloria de Dios. Hermanos, Dios nos llama a acercarnos a Él para que tengamos este resplandor. ¿Por qué? Porque es así. No es el hombre el que realmente, aunque dice aquí el llamado es a acercarnos a Él, pero Él nos acerca a través de Jesucristo a Él. Ustedes han visto esos objetos. Yo creo que hoy en día no se ven tanto como al principio cuando salieron. Esos objetos especialmente de juegos de niños que son florecientes. ¿Saben de qué les estoy hablando? Es decir, que ellos alumbran en la oscuridad. Yo recuerdo cuando esto salió, estaban por todos lados en las tiendas. Muy interesante. Pero, ¿ustedes saben por qué esos objetos alumbran? ¿Por qué alumbran? La razón por qué alumbran no es porque ellos tienen su propia luz o su propia energía, sino porque hay una luz fuera que penetra dentro. O sea, el objeto lo que es susceptible o recibe, es receptible a esa luz fuera y le entra la energía, se carga de esa energía. Usted lo acerca a esa luz y el objeto se carga de energía. Y usted entra en un lugar oscuro y alumbra. ¿No es así? ¿Conocen de lo que le estoy hablando? Ahora, una vez, aquí hay un problema. Usted está con esa luz en la oscuridad y poco a poco, ¿qué va pasando? Se va apagando. Se va apagando más y más y más esa luz. Y
¿Y qué tiene que hacer usted? Volverla a acercar a la luz. La acerca a la luz de nuevo, se carga de energía y vuelve a estar en la oscuridad alumbrando. ¿Sí o no? ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Es así mismo con los hijos de Dios. Queremos resplandecer, pero se nos olvida que lo que tenemos que hacer es acercarnos de verdad al Dios Todopoderoso para su gloria, y que su gloria se refleje en nuestra vida. Y hay que hacerlo, hermanos, frecuentemente, constantemente, acercarnos a Él. Mientras más lo hagamos, más resplandeceremos en las tinieblas. Así que el Señor nos dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Pero también nos dice: Jehová tenga de ti misericordia. Qué hermosa es la misericordia de Dios, ¿verdad? Esta palabra aquí utilizada es interesante porque es como si unieran misericordia y gracia juntas, porque quiere decir inclinarse en bondad o moverse a favor, o sea, la bondad y los beneficios de Dios. Dios no solo quita de nosotros el castigo, sino también, que es misericordia, nos da de su bondad, como cantamos en el coro sobre la bondad de Dios, o sea, su gracia para con nosotros. Hermano, qué maravilloso es el amor de Dios, misericordia y gracia. Qué bueno que tenemos eso para nosotros. Y hermanos, lo más interesante es que son nuevas cada mañana, no se agotan. Nosotros podemos tener esa misericordia hacia una persona o algunas personas en algún momento de nuestra vida, pero no siempre, constantemente con todas las personas. Pero el Señor sí. Y ay de nosotros si no fuera la misericordia y el amor de Dios. Estas cosas van de mano, hermanos. El amor de Dios es lo que nos da a nosotros su misericordia y su gracia. Y por supuesto, a través de Jesucristo, en la cruz del Calvario, quien llevó nuestro castigo. Allí se demuestra que tenemos de parte de Dios su amor, y ese amor nos da su misericordia y nos da su gracia. Hermanos, ¿cuántos recuerdan el tiempo del diluvio? La historia del diluvio. Había una manera de salvarse. ¿Cuál era? El arca. Había que montar en el arca. Había que estar en el arca. Ese era el arca de la salvación. Jesucristo es el arca de la salvación que puede alumbrar el arcoíris de paz en nuestros corazones. Pero debemos de acercarnos a Dios a través de Cristo. Y así como no todos se salvaron en aquellos días. ¿Quiénes se salvaron? Solamente la familia de Noé, ¿no fue así? Bueno, solamente la familia de Cristo. Recuerden que Cristo una vez le dijeron: ahí está tu mamá y tus hermanos. Y dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Aquellos que siguen a Cristo, aquellos que son de Cristo, son la familia de Cristo. Y estos serán salvados en ese arca de salvación. Queridos hermanos, una nota triste en las Escrituras Sagradas, una nota opuesta a estas bendiciones que hemos leído, que no tienen la armonía que quisiéramos oír, opuesta a la bendición sacerdotal, es para aquellos que no creen, para aquellos que no están en Cristo. El Señor dice a través de su palabra a estas personas: porque juicio sin misericordia se hará. Sí, habrá misericordia para los que estén en Cristo, pero créanme, ni una tilde de misericordia para aquellos que no estén en Cristo Jesús. Por eso el Señor nos llama a adorarle, nos llama a tener de su gloria. Y también Jehová alce sobre ti, ¿qué? Su rostro, hermano. Qué maravilla, ¿verdad? Era muy común en las Escrituras expresar en términos de comunicación, o sea, de relaciones y comunicaciones, se expresaba a través de la forma en que el rostro se presentaba, o sea, la expresión facial, la expresión del rostro. Decía mucho, por ejemplo, alzar el rostro tenía que ver con elevar, con llenar de significado. El Señor llena de significado nuestra vida, que es Cristo. Y a través de la fe en Él cambia nuestro semblante, nuestra actitud.
Entonces, hermanos, fíjense que cuando una persona está triste, cuando una persona está deprimida, cuando una persona no es feliz, no es cierto que se le nota en alguna forma, en algún momento, se le nota en la expresión. ¿No? Podrá esconderlo un poco, pero se le sale, especialmente cuando conocemos a la persona. Por ejemplo, cuando Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, dice las Escrituras que el semblante de Caín decayó. Es decir, él no pudo esconder lo mal que se sentía, pero no hubo arrepentimiento. Siguió en su pecado, pero se le notaba la depresión, el sentir mal en su rostro. Cuando Jacob, por ejemplo, recuerdan que Jacob fue en un momento al principio de la historia muy prosperado. Las ovejas de su rebaño eran las únicas que se multiplicaban. Y él notó que el rostro de su malintencionado suegro, Labán, ya no era igual para comer. Es decir, Labán no pudo esconder el rostro, lo que sea por envidia, por lo que haya sido, o por celo, pero no lo podía esconder. Así que, hermano, de la misma manera que la tristeza y la depresión y estas cosas no se pueden esconder del rostro, tampoco el gozo y la paz se pueden esconder. El que tiene alegría, el que tiene gozo, el que tiene paz, de alguna forma lo refleja también. Dios nos hace recordar quiénes somos, nos hace recordar qué somos para Él y nos da un sentido de pertenencia. Y eso nos levanta, eso nos motiva, porque somos hijos de Dios, del gran Rey de Reyes, Señor de Señores, y a Él servimos. ¿Y a quién mayor que a nuestro Señor? Por lo tanto, que el Señor levante nuestros rostros, sabiendo a quién servimos, a quién seguimos, y que Dios es nuestro Dios. Pero también dice la palabra que Jehová ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Bueno, la palabra es Shalom, ustedes la conocen, ¿verdad? La palabra paz. Quiero darle 2 o 3 versículos que hablan de la paz. Por ejemplo, uno de mis favoritos está en Isaías 26, que dice, miren hermanos, qué lindo el pasaje, dice, tú, o sea Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Quieren leerlo conmigo, hermano? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando usted se vea con falta de paz y muy ansioso, recuerde, ¿dónde están mis pensamientos? Tengo que dirigirlo en la dirección correcta, hacia el Señor, y ser perseverante en esos pensamientos acerca de quién es mi Dios y qué el Señor promete en su palabra. Por lo tanto, esto nos levanta. Jesús también dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Mi paz os dejo, la dejo. Es nuestra, es para ti. La paz de Cristo, mi querido amigo, no para el mundo, es para ti que crees en Él y le sigues. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Así que noten que Jesús no les entrega a los discípulos riquezas ni honores, siendo Él el dueño de todas las riquezas. Él mismo no las tuvo en la tierra. Y les da ahora a ellos lo que les quedaba, lo mejor que les quedaba al Señor, a estos pobres discípulos que tendrían que enfrentarse a grandes tribulaciones. Y en la vida, mis queridos hermanos, queremos la bendición de Dios, pero nosotros podemos mañana pasar por grandes pruebas. Las dificultades que sean, las que vengan, no las sabemos, pero tenemos que estar preparados, sabiendo que el Señor está con nosotros y que podemos tener su paz y su gozo en nuestros corazones. Es una paz de saber que por medio de Cristo Dios no está airado contra nosotros. Muchos cristianos viven siempre con un sentido de culpabilidad y nunca quieren complacer a Dios con todo lo que hacen.
Amigos, sepa usted que ya ha sido justificado a través de Cristo en la cruz del Calvario, ha limpiado todos nuestros pecados. Dios no está enojado contra usted. Él a veces por amor nos disciplina, ¿cierto? Pero Dios te ama y quiere bendecirte y nos protege como buen pastor. Dice el Señor Jesucristo que Él habló todas estas cosas, todas las palabras que Él nos enseñó, las dijo ¿para qué? Para que tengamos paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tengáis paz. La paz, hermano, escuche bien, la paz es el sello de las bendiciones de Dios. Si usted no siente paz, algo está faltando ahí. Acérquese al Señor. Busque al Señor de todo corazón. Porque miren, nos podrán quitar todo lo que tenemos, las propiedades, podemos perder la salud, pero nadie ni nada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso nos da paz a nosotros, nos da tranquilidad. Finalmente, hermanos, ¿sabía usted que las bendiciones de Dios son equivalentes a su nombre? Las bendiciones de Dios son equivalentes a su nombre. Como dice el texto, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué dice? Yo los bendeciré. Queremos la bendición de Dios. Entonces pongamos el nombre de Dios en alto. ¿Qué quiere decir poner el nombre de Dios en alto? Ponerlo en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si un nombre es una parte, o son los nombres que aparecen en la Biblia de Dios son parte de lo que es su carácter, lo que Él es. No lo podemos desunir de su naturaleza, ni de su pacto con su pueblo. Así que el nombre de Dios representa su persona, su carácter. Y en Cristo podemos invocar el nombre de Dios a través de Jesucristo. Nada como la bendición de Dios. Dios nos bendice con su palabra. Dios nos bendice con su provisión. Dios nos bendice con su protección. Hermanos, la pregunta ahora final es, ¿estás listo para la bendición de Dios? ¿Quieres la bendición de Dios? De todo corazón. Confía en Él. Confía en Él. Él hará sendas, aún en lugares donde usted no lo va a ver. Están los caminos cerrados. Él abrirá las sendas necesarias, nos dará la fuerza y nos guiará a través del año 2025 y a través de nuestra jornada. Dios te bendiga, amado hermano.